Bueno, vamos allá. Si eres de los que está buscando, este vídeo es profundo y nos va a llevar un tiempo, ¿eh? Si eres de los que estás buscando contenido rápido para consumir en 1 minuto o en 2 y que te dé una solución rápida, no es este vídeo para ti. Tengo inspiraciones de 1 minuto también por ahí, ves a buscarlas, pero este es un vídeo que nos va a llevar 10 minutos perfectamente. Y si me pillas un poco inspirado, quizás 15 o 20, un poquito más. Pero voy a intentar que no se alargue nunca más de 20 minutos, ¿vale? Vamos a entender, primero de todo, cuando hablo de domina tu energía, cuando hablo de dominar tu energía, no hablo únicamente de la parte energética, porque tengo 5 libros actualmente y no uno solo. Porque la parte energética, de equilibrio energético, es súper importante y es una de las bases, ¿vale? Una de las bases, pero no es solamente eso. O sea, tenemos que aumentar el nivel de conciencia. Y claro que con el trabajo energético también, ¿no? Pero tenemos que desarrollar el entendimiento, el trabajo mental también. Y cuando digo el trabajo mental, hay muchas personas que dicen, bueno, es que hay que poner menos mente y más corazón. Hay que poner las dos cosas, hay que equilibrar. Eso es lo que enseño yo, cielo y tierra, mente y espíritu, paz interior y progreso. ¿Por qué en la sociedad? Y ahora vamos con el tema que nos atrae, que es un tema muy interesante para que entiendan los diferentes procesos evolutivos de los seres humanos dependiendo de la etapa de nuestra vida. Pero, ¿por qué hablamos de que yo te digo que la parte mental es muy importante? ¿Y por qué la sociedad dice que más corazón y menos mente? ¿O por qué se suele decir? Yo también lo he dicho muchas veces, es más corazón y menos mente. Pero tenemos que entender que se dice eso porque actualmente hay un desequilibrio. Normalmente está, todos hemos visto, ¿no?, el yin y el yang, que el yin y el yang es un equilibrio entre una cosa y la otra. Estamos en un mundo dual y tenemos que equilibrar entre una cosa y la otra, el yin y el yang. Y también tenemos que equilibrar entre mente y corazón. ¿Por qué se dice muchas veces que más corazón y menos mente? Porque la humanidad ha estado desequilibrado hacia la parte mental, ha estado muy conectado a la mente y muy poco conectado al corazón, muy conectado a la mente y muy poco conectado al corazón. Por eso se dice, y en esta sociedad evidentemente, que requiere de más corazón y menos mente. Pero eso no quiere decir que la mente no sea importante. La mente es importantísima. Los seres humanos hemos llegado hacia al nivel evolutivo y al progreso gracias a tener una mente pensante. La mente es una maravilla. Lo único que la mayoría de los seres humanos están utilizando la mente para amargarse la vida en lugar de para crear dicha, amor y prosperidad. ¿Vale? Entonces la mente es súper importante. Cuando digo que la mente es súper importante, quiero decir que tenemos que entender, y eso es de mente. El corazón intuye, el corazón siente y el corazón entiende más allá de la mente, pero hay una serie de cosas que tenemos que entenderlo desde la mente racional, ¿vale? Y lo que os voy a explicar ahora va enfocado en esa parte, en la mente racional. O sea, dentro del trabajo energético decimos que hay diferentes cuerpos, ¿verdad? El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, cuerpo espiritual, y vamos a añadir uno más que sería el cuerpo universal, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cada una de estas partes y vas a entender qué relación tiene con tu propio proceso evolutivo. Vamos a entender también que dependiendo de qué líneas, dependiendo de qué enseñanzas, te hablan de 7 cuerpos, de 8 cuerpos. ¿Cuál es la correcta o cuál es la incorrecta? No, son diferentes maneras de verlo todo, ¿vale? Es decir, que te vuelvo a repetir, esto no es la única manera correcta de entender esto, y esta no es la mejor manera de entender esto, sino es la manera en la que yo lo he entendido y en la que te lo explico a ti para que lo entiendas también. Entonces vamos a separar aquí un poquito los diferentes cuerpos y qué tienen que ver con tu propio proceso evolutivo. El cuerpo físico. El cuerpo físico es el más terrenal, el que nos une a la Tierra, y dentro de la etapa de evolución de los seres humanos, el cuerpo físico es el que desarrollamos principalmente los primeros años de vida, principalmente desde los 1 a los 10 años de vida. En esa etapa, ¿en qué estamos pensando únicamente? En comer, en que nos den de comer. Cuando somos bebés y tenemos hambre lloramos, queremos comida, queremos protección. Únicamente estamos en el cuerpo físico, pura materia. No entendemos de nada más.
entendemos evidentemente a nivel más allá de lo físico, más allá de las palabras, evidentemente que ya llegamos con una inteligencia, ¿no? Pero ¿en qué nos enfocamos los primeros años de nuestra vida? En tener la protección. ¿Por qué? Porque no somos suficientemente válidos todavía para poder, entonces tenemos una necesidad física, fisiológica muy claras y de crecimiento muy claras, y además necesitamos de la protección de los mayores, normalmente de nuestros padres, ¿vale? Esa sería la etapa de 1 a 10. Luego tenemos la etapa posterior, que sería desde los 10 hasta aproximadamente los 20 años. Esto también va a variar. Cuando digo aproximadamente es para que tengamos una horquilla arriba y abajo. Esto no es una exactitud, sino que tengamos una horquilla. De los 10 a los 20 años es una etapa principalmente emocional, donde estamos muy conectados a nuestro cuerpo emocional, ¿verdad? El que tenga un hijo adolescente lo sabe, y todos hemos pasado. Además también es la edad en la que empezamos a desarrollar la sexualidad, no a entenderla quizás de una manera profunda, pero sí a desarrollarla. Es cuando se empiezan a activar todas las hormonas, ¿verdad? Eso es de los 10 a los 20 años. ¿Qué pasa? Que vas a ir viendo, que te digo de los 10 a los 20 años, pero hay muchas personas que se quedan atadas aquí, a nivel de forma de actuar en su vida, se quedan puramente en el emocional, y te vas a encontrar con personas de 40 años que parecen adolescentes, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque no han pasado esta etapa. Tenemos que ir pasando estas etapas. Cuando uno tiene mucho miedo a la carencia, cuando tiene mucho miedo a no tener para subsistir, está en esta etapa de los 1 a los 10 años. Eso no quiere decir que pienses como un bebé, que seas un niño. Quiere decir que en tu subconsciente hay una parte importante que todavía predomina ahí, que predomina tu bebé. Y a todos en mayor o menor medida, porque son etapas muy intensas y a todos nos queda calado. Por eso los seres humanos somos emocionales y muchas veces se nos activan las emociones y nos sobrepasan, ¿vale? Eso nos puede pasar a todos, absolutamente a todos. Pero sí que es cierto que conforme vamos evolucionando de edad, lo normal debería ser que evolucionáramos también a nivel espiritual, es decir, que fuéramos trascendiendo esas etapas. Luego, por ejemplo, está la etapa principalmente, que sería desde los 18, por ejemplo, hasta los 30 años, que es una etapa principalmente mental. ¿Por qué digo principalmente mental? O sea, que está muy activado nuestro cuerpo mental. ¿Por qué? Porque es una etapa muy activa de empezar a ganarnos la vida de manera clara. Es decir, cómo puedo hacer para progresar, cómo puedo hacer para prosperar, incluso si sigues haciendo, cómo puedo hacer para seguir aprendiendo, para reforzar todo lo que he aprendido en esta etapa, qué me han enseñado en esta etapa de 10 a 20, que la mayoría de lo que me han enseñado no sirve para nada y ahora me tengo que empezar a buscar la vida y me doy cuenta para ello. Entonces, esta etapa nos pasamos los seres humanos muchas veces intentando adquirir un conocimiento que se tendría que haber adquirido aquí en mayor medida, pero no se ha adquirido por dos cosas, principalmente porque estamos muy conectados a nuestras emociones y porque además tenemos un sistema educativo que no nos enseña lo que nos tiene que enseñar, ¿vale? Entonces la etapa de los 18 a los 30 años es una etapa bastante mental. Cuando digo bastante mental, ¿qué quiero decir? Mala, no, hay que aprender, hay que desarrollar la inteligencia, fíjate, desarrollar la inteligencia, porque antes nos pensábamos que cuando un niño tenía 10 años se le medía el cociente intelectual y ya se decía, este es listo o este es tonto. Luego nos hemos dado cuenta que hay muchos tipos de inteligencia, no solamente la inteligencia de recordar cosas, sino hay muchos tipos de inteligencia y esta está incluido dentro de la parte mental, ¿vale? Ese todo tipo de inteligencias que se puede ir desarrollando en la vida. Entonces esta parte normalmente lo natural es que uno se vaya enfocando en eso, ¿vale? Vamos a la siguiente etapa, que esta etapa suele ser mucho de los 30 a los 50 años. Esto no quiero decir que ocurra así, quiero decir que lo ideal sería que ocurriera de esta manera. De los 30 a los 50 años es una parte muy espiritual. Si te das cuenta, la mayoría de gente que se empieza a interesar por el despertar espiritual, sí que hay excepciones de gente más joven, evidentemente, pero generalmente están entre los 30 y 50 años. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Primero, porque estamos pasando un proceso y el proceso evolutivo nos pasa de simplemente que me den de comer
a simplemente a demostrar y poner al máximo todas mis emociones, a simplemente mirar la parte intelectual y la parte mental. Aquí de los 30 a los 50 años empieza a haber un proceso en el que uno empieza a entender que la cosa va más de lo físico, va más allá de lo mental y va más allá de lo emocional, lo espiritual. Este proceso, lo ideal sería que desencadenara de una manera natural. Eso sería lo ideal en un ser humano evolucionado, ¿vale? Incluso en un ser humano evolucionado, todas estas trayectorias, todas estas horquillas, se tendrían que reducir, ¿vale? La parte física ser más corta, la emocional también y la mental también. Y esto estamos viendo que en nuevas generaciones, se ha hablado, ¿verdad?, de los niños índigos o de toda una serie de generaciones que, como la sociedad no está preparado para eso, no entienden todo ese proceso que está yendo todo mucho más rápido, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo habitual ahora? Que de los 30 a los 50 años la gente empiece a despertar. Y empiece a despertar principalmente no porque sea una parte evolutiva y uno se haya dado cuenta, sino empieza porque hay una crisis personal, ¿vale? Así es como yo empecé, como desperté también. O sea, yo desperté a través de una crisis personal fuerte, donde en los 35 años todo lo que tenía yo como entendido, como mi vida, se me vino abajo porque tuve un problema de salud importante, me dijeron que era crónico y bueno, y entré en una crisis existencial profunda donde me di cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento no era lo que quería hacer en un futuro. Primero pensé que no me servía, luego me di cuenta que sí, que efectivamente el universo no juega las cartas ni hace casualidades y todo lo que viví en ese proceso, en ese tiempo, aunque no fuera justo lo que yo quería para mí a partir de ahí en un futuro, pero me di cuenta que también me había servido para este nuevo paradigma, para este nuevo Javier, ¿no? Entonces, la mayoría de gente de los 30 a los 50 años que entra en este campo espiritual, entra por una crisis personal. No hay mal que por bien no venga. Es decir, si entra a través de una crisis personal, pues entró. Lo importante es que vayamos evolucionando y vayamos, digamos, trascendiendo las diferentes etapas. No quemarlas de todo, porque siempre vamos a tener una necesidad física también, ¿verdad? Y nuestras emociones van a estar también muchas veces latentes y siempre vamos a tener que seguir aprendiendo. Pero sí que tenemos que ir quemando etapas. Y esta etapa de espiritualidad es una etapa de aprender, que yo le llamo aprender desaprendiendo, ¿vale? Por lo menos en mi caso fui así. Tuve que aprender a desaprender qué era lo que ya no me funcionaba y lo que me funciona ahora. Esta parte de 30 a 50 años también es muy habitual que pueda pasar ahora, como ahora está pasando con la crisis que estamos teniendo a nivel mundial, que se tiene como una crisis de un virus, pero esto va mucho más allá de algo físico, de un virus. Claro, la gente que está muy conectada en este plano lo ve únicamente como algo físico, y evidentemente que es físico y hay que atacar lo físico a corto plazo, ¿no? Pero también está bien que miremos no solamente el corto plazo, y cuando hay una crisis mundial fuerte, también hace que haya crisis personales y también empiece a despertar. Es decir, este proceso de los 30 a 50 años, haya mucha gente que se le va a activar ahora por esta crisis que está habiendo a nivel mundial, porque va a desatar una crisis personal y a lo mejor hay quien está ya lo suficientemente despierto o está en ese proceso y a lo mejor no tiene una crisis profunda personal, pero empieza a entender que todos somos uno y que como está habiendo una crisis mundial hay que despertar también, ¿vale? Esta sería una etapa de los 30 a los 50 años aproximadamente. Y luego yo pondría de 50 a 60 años en adelante, ¿vale? Hacia adelante, que tendríamos que intentar ir a una etapa que le he llamado universal, es decir, pasamos al cuerpo universal. Date cuenta que te lo estoy comparando también con los diferentes cuerpos que tenemos, el físico, emocional, mental, espiritual y el universal. El universal, ¿qué diferencia tiene con el espiritual? Que ya incluye a muchísima gente aparte de ti. En este proceso de los 30 a los 50 años, evidentemente que tú también puedes pensar y ayudar a los demás. Estás empezando a pensar de esa manera. Esa es la verdadera espiritualidad, en la que estás empezando a pensar que no eres el único, que no estás separado de mí, que somos un todo. Entonces, ahí empieza a haber un despertar, pero principalmente de los 30 a los 50, uno, y como digo, esto es una horquilla, uno lo puede reducir, pero también puede intensificarlo mucho más rápido, pero va a ser un trabajo profundo interior preparándote para cada vez poder contribuir más al mundo.
Entonces, este proceso de los 30 a los 50 es, como digo, un profundo trabajo interior y empezar ya a compartir personas al mundo, pero cuando lo vas a poder compartir de una manera mucho más fuerte, es de los 50 en adelante, porque aquí ya empiezas a conectar con el cuerpo universal, donde todo se empieza a magnificar y ya todo empieza a ir hacia una máxima realización por tu parte, es decir, algunos le llaman aquí la iluminación, ¿vale? Le llaman la iluminación. Aquí podría ser también aumentar mucho la parte de introspección. Introspección, por eso, activa. ¿Qué quiere decir introspección activa? Introspección para ver qué es lo que puedo encontrar dentro mío que me sirva a mí y que le pueda servir a otros también. Esa introspección activa. Si te das cuenta, en diferentes culturas, por ejemplo, como en culturas de la India, esto hay mucho, sobre todo lo hacían muchos hombres, que tenían su vida terrenal, pasaban por estas diferentes etapas, y cuando llegaban aquí a los 50 años, muchos se convertían, o lo siguen haciendo, en swamis, es decir, tienen toda su vida. Es diferente aquí que en la cultura más católica y cristiana, es un poquito al revés, ¿no? Se hacen curas de muy jovencitos, ¿vale? Renuncian a todo de muy jóvenes, sin haber pasado por todas esas etapas, que cuidado, totalmente respetable, ¿eh? Yo respeto los procesos de cada uno y cómo lo quieran vivir. Aquí simplemente te estoy dando una descripción, no estoy diciendo que una sea mejor ni peor, pero renuncian a todo desde muy jóvenes, y luego hay muchos que de mayores se dan cuenta de que han renunciado a muchísimas cosas y que no les tocaba renunciar, ¿no? Y muchos incluso lo dejan o hacen cosas que no tienen que hacer porque no han quemado las diferentes etapas de su vida. En cambio, por ejemplo, en la cultura hindú es todo lo contrario, lo normal. Lo contrario es que queman todas estas etapas, y muchos cuando llevan a los 50 años renuncian a todo, renuncian incluso a la familia, renuncian a absolutamente todo y se convierten en swamis o se van de retiro espiritual, y ya ahí hasta que pasan los últimos años de su vida, sean 20, 30, 40, los que sean, en introspección para llegar al estado máximo que ellos llaman de iluminación. Entonces, fíjate que todos estos diferentes procesos son procesos que uno tiene que ir viviendo y entendiendo en su proceso de vida tampoco. Por ejemplo, yo ahora, para que veas, y no te lo explico para que sepan mal de mí en ese sentido, si te das cuenta, este vídeo no va de mí, va de ti, o sea, va de darte una enseñanza de cómo yo entiendo esto, ¿no? Pero para que entiendas un poquito más también de lo que te estoy hablando y de mi propia experiencia. Por ejemplo, las primeras etapas, bueno, fueron muy normales. La parte física, de cuando somos pequeños hasta los 10 años que te decía, luego la parte más emocional, luego la parte más mental, ¿vale? Yo cuando llegué aquí a este momento, a la parte de despertar espiritual, como te he dicho antes, que normalmente la he puesto entre los 30 y 50 años, yo fue a los 35 años, y estuve durante 5 años, ¿vale? Desde los 35 hasta los 40 aproximadamente. Ahora tengo, para quien no lo sepa, 44. Desde los 35 hasta los 40 años estuve 5 años de un profundo trabajo interior, ¿vale? Un profundo trabajo interior y de introspección. ¿De introspección qué quiere decir? Introspección, lo que yo ya le he llamado introspección activa. Es decir, pasaba muchísimo más tiempo trabajándome interiormente que con los demás. Y aún así ya empecé ya daba cursos de Reiki, ¿eh? Daba terapias de Reiki y daba cursos de Reiki, pero lo daba a un nivel muy local, y no en gran magnitud, no llegando sí llegando a mucha gente, porque llegaba a mucha gente, pero no toda la que se podía llegar con el potencial que he desarrollado años más tarde, ¿no? Y que estoy llegando ahora. Entonces, de los 35 a los 40 años, 5 años, fue un profundo trabajo interior de introspección y de sanación, pero al mismo tiempo también activa, es decir, ya iba compartiendo cosas y ya también me empecé a dedicar profesionalmente, ¿por qué no? O sea, ya me empecé a ganar la vida con ello, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora
Dentro de esta etapa que hemos abierto de los 30 a los 50, ¿vale? Entendemos que esta etapa que he dicho de los 30 a los 50, que es el de despertar espiritual dentro de los cuerpos, que es el cuerpo espiritual, dentro de esta etapa también pueden haber subetapas, como en todo. Entonces, como te digo, tuve la etapa de los 35 a los 40, ¿vale? Que fue de introspección activa. Introspección activa. Y luego la etapa que se me abrió a los 40, hasta ahora, que no sé hasta cuándo va a llegar, no sabemos, ¿no? Esto no es que yo tenga un plan, yo entiendo cómo está funcionando esto y lo he llegado a entender, por eso te lo estoy transmitiendo a ti, porque me gustaría que muchísima más gente entienda todos estos procesos, ¿no? A mí nadie me explicó estos procesos, pero no porque fueran egoístas los que no me lo explicaron, sino porque o no los entenderían, o no sabían explicarlo, o no sabían comunicarlo, pero a mí nadie me explicó, ni mis profesores de Reiki, ni mis maestros de Reiki, nadie me explicó estos procesos, ¿vale? Y yo te lo estoy explicando a ti partiendo de la base, como te digo, que no es una verdad absoluta, es una manera que yo tengo de entender y ver cómo está funcionando todo. Entonces, la etapa que se me abrió a mí de los 40 hasta no sé cuánto, ¿vale? Es una etapa de acción consciente universal, es decir, de toda esa introspección que he tenido de manera muy profunda, que la sigo teniendo evidentemente, porque no hay que dejarlo el trabajo introspectivo, siempre hay que mantenerlo, pero ahora, desde los 40 años aproximadamente, hubo 1 o 2 años que fue a nivel muy interno, y ahora los 2 últimos años, sobre todo con la escritura de los libros, ya ha empezado digamos, a representarse eso a nivel externo también, una acción constante y universal para llevar todo eso que he descubierto y que estoy descubriendo a cuantas más personas mejor, a cuantas más estrellas de conciencia mejor. Todos los seres humanos tenemos una estrella de conciencia dentro, lo único que la de algunos está medio apagada y la de otros no está iluminando todo lo que tendría que iluminar. Entonces, ahora mi etapa, desde los 40 aproximadamente hasta no sé cuándo, es una etapa donde tengo que compartir con cuantas más personas mejor para crear más estrellas de conciencia y que al mismo tiempo pasen todos estos procesos más rápido para que puedan ayudar a más personas, ¿vale? Este es el momento. Por eso yo estoy ahora con una acción constante, pero es lo que lleva. También te tengo que decir que hace 2 años no entendía muy bien este proceso mío. Decía, Javier, es que no paras, quizás que pares un poco, pero no, es que es lo que requiere el momento. O sea, es lo que requiere. ¿Por qué voy a parar si es lo que está pidiendo el momento? En la etapa de la vida de todos ya pasé una etapa de introspección muy fuerte de 5 años. Ahora esta etapa toca lo que toca y toca estrellas de conciencia, cuantas más mejor, ¿vale? Porque si no estaría siendo egoísta, estaría pensando en mí principalmente. Entonces ya eso lo he superado. Sí que es cierto que en esta nueva etapa de los 40 a los 42 tuve como un poco de conflicto interno, es decir, bueno, quizás es que no hagas tanto, con que hagas menos es suficiente. No. Estaba pensando en mí únicamente. O sea, si uno empieza a activar esa mente universal, ese cuerpo universal, ¿vale? Pero evidentemente desde un nivel de conciencia trabajado ya, la prioridad no es uno mismo únicamente, sino también está todo lo demás, ¿no? Entonces, no te puedo explicar, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años te explico en otra etapa que estoy. Quizás a lo mejor dentro de 10 años paso otro proceso y en el proceso de dentro de 10 años me toca ponerme bueno, pues a retirarme, ¿no? Irme por ahí al campo y seguir con mi interior para llegar a un estado de conciencia todavía más alto, y el que quiera venir, que venga al campo, y no lo sé lo que va a pasar, ¿vale? Pero este es el proceso de hasta ahora. Y te he explicado este proceso para que entiendas muy bien, intentes ver en qué lugar quizás estás tú ahora, ¿vale? Esa es la idea, que intentes ver en qué lugar estás tú ahora y el que te toca. Y el que te toca aceptarlo y remangarte. A mí el que me toca ahora es una acción hacia afuera sin dejar de trabajarme hacia adentro, lógico, pero una acción hacia afuera, primordialmente. Tú tienes que ver en qué etapa estás, ¿Te quedaste en lo físico? ¿Te quedaste en lo puramente emocional? ¿Te quedaste en lo mental? ¿Estás ya en esta parte espiritual? Por favor, dejadme ahí en comentarios también.
Dejadme ahí en comentarios y explicarme, si queréis compartirlo, en qué etapa estáis vosotros. Y en esta etapa, pues lo que toca es trabajo interno. Trabajo interno. Ir compartiendo ya con los demás también, pero ir compartiendo ya no tanto tan activamente, sino de tu luz. Y que puede ser activamente también, como te digo yo aquí, iba combinando las dos cosas, ¿vale? Entonces, por favor, anótame ahí en qué lugar estás. Sigue exprimiendo al máximo tengo por aquí tocar el cielo también. Domina tu energía, tocar el cielo. Te voy a dejar los enlaces ahí para que puedas evolucionar. Estos libros, todo lo que te estoy explicando aquí, todo lo que te estoy explicando a través de los libros, es lo que me hubiera gustado saber también justo cuando empecé. ¿Para qué? Para ir pasando las etapas más rápido. Cuando digo las etapas más rápido no es dejar de pasarlas, o sea, las etapas hay que pasarlas, pero antes te decía, el ser humano evolutivo, el ser humano dentro de 10 siglos va a pasar las etapas más rápido, y eso lo estamos viendo hoy también. Es decir, la madre tierra y el universo no juegan al azar. Si te das cuenta, tú ves nacer muchos niños hoy en día, que parece ya que te hablen solamente al nacer, con unos ojos abiertos increíble y con una sonrisa increíble. Esto no pasaba hace 50 años. Un niño nacía y parecía que estaba el niño que no había ni nacido todavía. Si te das cuenta, está pasando también que a nivel emocional hay muchas etapas, muchas chicas empiezan con la pubertad antes, la sexualidad también se empieza a desarrollar antes, que eso lo vemos muchas veces desde un punto de vista negativo, pero porque no hay una educación, porque si hubiera una educación sexual, porque se active la sexualidad antes, no hay tampoco mayor problema, ¿no? Y también con esto del despertar espiritual, pues nos estamos encontrando en las últimas generaciones, niños, niñas que están empezando a despertar también espiritualmente, o gente empezando a despertar espiritualmente mucho antes. Lo que pasa que como la Tierra no está preparado para ellos, el sistema educativo no está preparado para ellos, las familias no están preparados para ellos, la educación no está preparado para ellos, pues normalmente en estas primeras etapas de su vida son caóticas, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí en la infancia, que no estaba totalmente nada conectado con el sistema educativo. Bueno, mi EGB fue un desastre, ¿vale? Y eso pasa con muchos niños o con muchas niñas, que eso no quiere decir que todo el niño que sea un trasto es que es un niño índigo, tampoco, o sea, tampoco tiene por qué ser así, pero sí que es cierto que muchas veces estos niños que han llegado para aumentar un nivel de conciencia importante en la Tierra, pues no están acorde con la sociedad, el sistema no está acorde a cómo están ellos, ¿no? Pero es de esperar que en un futuro sí que pase eso, entonces todas las etapas se puedan ir quemando antes, para convertirnos en un ser humano íntegro, que ya desde el nacimiento, o sea, con esto no estoy proponiendo que cuando uno nazca salga a trabajar, ya no, evidentemente que como seres físicos tendremos que quemar nuestras etapas físicas, pero que sí desde ya el nacimiento intentemos desarrollar los 5 cuerpos que te he puesto aquí. No es un cuerpo más importante que el otro, el físico es importante, el emocional también, el mental también, el espiritual también y el universal también, todos son importantes. El problema es cuando uno se queda enganchado únicamente en uno. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Si quieres conseguir los libros, por ahí te voy a dejar el enlace. Bueno, ha durado al final 28 minutos, lo que te dije, 10-20 minutos, o sea que si has llegado hasta el final, por favor, coméntame ahí también, porque así dime, he llegado hasta el final, así sé las personas que estáis ahí comprometidas y viendo el vídeo hasta el final. Por eso te decía, si es un vídeo que te lo has encontrado por ahí por las redes sociales y quieres consumir contenido rápido, no era para ti, porque evidentemente hemos estado casi 30 minutos. Lo dicho, un súper abrazo, despierta en ti esa estrella de conciencia para iluminar luego a cuantas más personas mejor. Un mundo mejor es posible y empieza ahora por ti. Un fuerte abrazo.